Bueno, sin lugar a dudas, el tema del día. Pues Ricardo Martinelli vuelta a Panamá. Y también vamos a hablar del caso de Ricardo Francolini. Pero empecemos, ¿cómo va a ser este proceso de la vuelta del expresidente Ricardo Martinelli? Y sobre todo, ¿cuál es el estado de ánimo de él? Porque sin lugar a dudas fue la noticia política de la semana. Y tal vez será la noticia política hasta que se cojan los candidatos presidenciales. Bueno, sí, mira, la expectativa que ha creado es indudable. La defensa del expresidente Martinelli en los Estados Unidos ya el día de ayer presentó la moción en el cual notificaron que no iban a tramitar, que desistían de la apelación anunciada, y ahora lo que queda pendiente es que el otro recurso, que es una apelación de la Fiscalía contra la fianza que le fue concedida, la Fiscalía tiene que acceder a que el mismo se cierre. No tiene... Correcto, pero hay que hacer la tramitación. Lo importante para la defensa es que una vez que ya no haya recurso alguno, el Departamento de Estado, los Estados Unidos, tienen el plazo de 60 días para que Ricardo Martinelli llegue a la República de Panamá. Si bien es cierto, tiene que pasarse por el tamiz del Departamento de Estado, que puede o no ejecutar la extradición por principios políticos jurídicos, la defensa, y en este caso el deseo de Ricardo Martinelli, es ya regresar a la República de Panamá en su condición de extraditado para los efectos de que se haga el proceso que se tiene, porque recordemos que hay una serie de nulidades que no se han definido por su no presencia. Igualmente hay una contradicción, que es una línea muy delgada, que Ricardo Martinelli formalmente no está acusado, porque él pasaría a ser acusado una vez la audiencia intermedia se haga, y entonces se convoca como acusado a un juicio, a un tribunal de juicio. Entonces, ahora mismo lo que él ha sido declarado rebelde. También hay una línea muy delgada, porque la percepción que se ha tratado de decir es que él estaba prófugo, pero un prófugo es el que está anónimamente, que se esconde, No, Ricardo Martinelli fue notificado de varias diligencias judiciales. Ricardo Martinelli estaba en su dirección. Ricardo Martinelli fue ubicado, se sometió a derecho y, a eso sí, él exigió que se revisara en el trámite de extradición, la condición de rebeldía, la inexistencia de acusaciones, la existencia de escritos o que se le hubiera formulado una acusación de del fiscal, el magistrado Díaz, sin imputación, el hecho de que los fiscales son, el fiscal y los fiscales que actúan en la Corte Suprema de Justicia son magistrados de juicio al mismo tiempo. Entonces, son situaciones tan básicas que Ricardo Martinelli lo que sometió al escrutinio público, y creo que nos fue mal en la concepción internacional, es que en Panamá la justicia para los aforados viola todos los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hasta el simple derecho de tener un tribunal de habeas corpus. Demoraron 2 años los magistrados hasta que recientemente dice que sí podía tener habeas corpus, pero hace 1 año le negaron el derecho a un tribunal de habeas corpus. Hace 1 año le negaban el derecho a amparo de garantías constitucionales. Entonces, Martinelli lo que sometió, resumiendo la situación al día de hoy, fue a un escrutinio de la justicia en foros internacionales que, para mi juicio, al final ni siquiera se puede debatir de que si es condenado o absuelto. La revisión de esa sentencia, ahora la Corte hace 1 mes y medio, 2 meses, dijo que podía ser revisable por el resto de los magistrados de la Corte, tratando de cumplir con que toda sentencia o todo tribunal debe tener una segunda instancia. Claro. No puedes condenar a una persona en una sola instancia. Entonces, toda esta percepción se ha provocado, para mi juicio, ahora ya la decisión del expresidente Martinelli: yo voy extraditado a Panamá, por lo menos respeten las garantías del tratado y los convenios de extradición. Así que Martinelli viene... ¿Tiene que ser 60 días? No, puede ser mucho antes. Puede ser antes. Puede ser antes. Nunca puede ser más. No debiera ser más,
unas Porque todo el causas. mundo está diciendo de que, bueno, va a haber palos en la rueda por parte de Cancillería para que eso no se dé en 60 días. Sería contradictorio con lo que ha hecho Cancillería, porque te pongo un ejemplo. En el caso de Cancillería, que como lo ha dicho la señora Canciller, es un mero mensajero, un tramitador, esto se dio un hecho muy funesto, que es que el embajador de Panamá en Washington tramitó una prueba, evacuó un testimonio y lo remitió, un testimonio que no está en el expediente. Entonces, esa situación también se va a ventilar, porque no es posible que, si bien es cierto lo que dice la señora Canciller y vicepresidente, ellos solo tramitaron una solicitud. ¿Cómo explica ella que un subalterno de ella se convirtió en funcionario de instrucción e incorporó, aparte de lo que hizo el magistrado Díaz, un testimonio de Pití para sustentar la petición de extradición a trastempo? Entonces, y asumiendo competencia. Entonces, cuando tú ves todas estas barbaridades, al final las podrán ocultar, las podrán desviar, pero la expectativa está. Ricardo Martinelli decidió, agotado el trámite de ley, agotado sus recursos y la certificación de Torres, desistir de la apelación de la habeas corpus de la que decidió la juez Cook y regresar a la República de Panamá. O sea, la decisión no está de que, no, Departamento de Estado, yo me quiero ir a la República de Panamá. Si bien es cierto, Martinelli presentó una solicitud al Departamento de Estado para dejar constancia de todas las situaciones políticas, jurídicas, una solicitud que entendemos que en la próxima semana el equipo de abogados de los Estados Unidos dará a conocimiento público. Un nuevo equipo, porque ahí la carta decía que el señor Jiménez deja de ser parte de su equipo legal. Mira, Marcos Jiménez, que es un abogado reconocido de la ciudad de Miami, su función era la litigación, o sea, litigar. Correcto, al no existir un litigio y no existir un cuestionamiento, el colega Jiménez, a quien nosotros apreciamos y él cumplió con agotar todos los argumentos correspondientes. Ya otros abogados especialistas en los trámites que siguen ante el Departamento de Estado y la parte de la ejecución, porque ahora estamos esperando que la Corte del Distrito 11 acepte o admita el desistimiento ya comunicado, se vea lo relativo a la apelación de la fianza de los fiscales que le fue concedida y el Departamento de Estado proceda. Antes de ir contigo, José, yo recuerdo la audiencia del señor Torres y a mí me llamó la atención donde varios de los argumentos que daba él como juez eran exactamente poniendo en entredicho la justicia panameña. Es decir, es algo que ha reconocido el Departamento de Estado, que viene un país donde la justicia está pues con una carga política muy grande. Y en especial la justicia de los aforados. En este caso, la justicia que se le da a los diputados ha sido incluso variada. Antes se decía que había un término de 90 días, después de 60 días, eso se declaró inconstitucional, se variaron otros conceptos. O sea, que hay un principio de que tú tienes que tener un tribunal independiente, no creado para tu juzgamiento y un proceso de conocimiento. Eso es una regla fundamental de los derechos humanos. Panamá y nuestro sistema ha quedado expuesto al debate. Yo no creo que en ningún foro nosotros podamos sustentar el procedimiento que seguimos y es urgente que se hagan las adecuaciones constitucionales. José. Buenos días, licenciado. Quisiera hacerle un par de preguntas con el objetivo fundamental de enfrentar una matriz de comunicación que tiende a buscar, amparados en hechos falsos, conclusiones consecuentemente falsas, pero que la quieren hacer verdad. Y las preguntas, aunque parezcan tontas, le explico tan pronto usted me las conteste. La defensa del expresidente Martinelli ya formalmente presentó el desistimiento que pide Martinelli sobre su objeción a las peticiones que había hecho. Sí, formalmente ya está registrado en el expediente y es accesible vía web.
La defensa en el día de ayer presentó ¿A qué hora la en el día de ayer? notificación ¿A en qué? la tarde. En la tarde estaban en la web. En Atlanta. Bien. En el registro, en el doc de ellos. ¿Por qué le pregunto esto? Esta mañana, esta madrugada, revisando los medios de comunicación, encuentro en el periódico La Prensa una nota del periodista Noriega, un Abogado. abogado que Rodrigo Noriega. escribe muy bien, o sea, escribe nítidamente, y arranca sus notas diciendo, si es cierto que el señor presidente presentó sus desistimientos, si es cierto, entonces yo creo que el señor periodista Noriega tiene derecho a tener la duda. Ojalá todos los periodistas de la prensa tuvieran dudas razonables cuando escriben cosas e investigaran, pero bastaba que él fuera a la web y encontrara esto, porque este era el caso. Sí. Nosotros estamos pendientes. Es que incluso en el Twitter del presidente estaba ya. No, ya sabíamos que eso era así. O sea, antes de que ese periódico se publicara. Pero ¿por qué la situación está? Porque quieren crear la duda si se trata de una jugarreta o se trata de un hecho jurídico. Una cosa que yo aprendí, estimados televidentes, de las pocas cosas jurídicas que yo he podido aprender todos estos años de, Eso es mentira. de intenso, fíjese, es que, por ejemplo, cuando los procesos jurídicos se basan en la ley, la Constitución y las reglas internacionales, tienen que bregar con la verdad material. Y la verdad material solo es una. No hay dos verdades. Pero cuando los procesos jurídicos son manipulados políticamente, entonces manejamos la mentira. Por ejemplo, ¿es cierto o no que el embajador de nosotros, de Panamá, en Washington, De Manuel González Revilla. metió un documento en el expediente de tradición de Martinelli sin que fuera parte del proceso? ¿Es cierto o no? El 24 de enero del 2017, la Embajada de Panamá envió un documento que se evacuó fuera del trámite del proceso. ¿Y ese documento qué era? Era la declaración del señor Pití, que en un momento determinado entendemos que un funcionario gubernamental que está en algún área de los Estados Unidos ejerciendo una representación de Panamá en un organismo internacional, hasta donde entendemos, no confirmado, y ese documento hacía señalamientos expresos para tratar de vincular al expresidente Martinelli más allá de lo que el propio expediente. Ahora le hago la pregunta jurídica. ¿Ese procedimiento es legal? No, fue violatorio y nosotros lo notificamos y existen las constancias de 3 vías. 1, se lo notificamos al señor fiscal, al magistrado Harry Díaz. 2, se lo notificamos a Cancillería. Y 3, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Estos 3 a través de acciones judiciales correspondientes. Ahora, mezclo esto con las declaraciones del embajador John Phillips. Unos típicos exabruptos de este caballero, embajador nuestro, que incluso aquí en Panamá se dio el lujo de violar claras disposiciones de las reglas internacionales que rigen la representación de un embajador, no importa de qué potencia sea, e intervino en los procesos jurídicos de nuestro país, violando claras disposiciones de la República de Panamá y leyes internacionales, y la Cancillería panameña la permitió. Este señor, en una declaración al New Yorker, al distinguido periodista John Anderson, le dijo que él había hecho todo su esfuerzo para poner preso a Martinelli. Yo pregunto, ¿existe alguna evidencia, alguna vinculación entre las fuerzas que estaba haciendo el embajador y el embajador nuestro allá para meter estos documentos? Formalmente no, pero eso es lo más preocupante. Si tú formalmente no has intervenido en el expediente, ¿cómo pudiste hacer tu mayor esfuerzo? O sea, en la línea de comunicación de la Cancillería era directamente con el Departamento de Estado vía la Embajada de Panamá en Washington. En ese rol, independientemente que dentro del Departamento de Estado la Embajada puede ser o es un elemento relacionado, no estaba vinculado al trámite. Lo delicado de este tema es que la percepción que se ha creado de la intervención o presiones del embajador Phillips ya va a abrir otro cuestionamiento. Lo que él haga en los Estados Unidos será de jurisdicción americana, pero en Panamá existen una gran interrogante. Bien, ¿qué funcionarios se reunieron con él? ¿Qué tipo de presión
o qué tipo de conocimiento tuvo? ¿Se reunió algún magistrado de la Corte Suprema con el ex embajador Fili? ¿Qué tipo de presiones fue a motivo propio o pedido por funcionarios panameños? ¿Por qué no se respetó el rol de mero tramitador de la Cancillería con actuaciones del embajador de Panamá? ¿Pudo esta actuación ilegal del embajador de Panamá en Washington tener relación con la expresión ahora del interés particular del ex embajador Fili? El ex embajador Fili ante nuestra jurisdicción es inmune. Igual que, por ejemplo, aquel funcionario que fue acusado de matar a Vanessa Rodríguez, que se dio otra jurisdicción y fue juzgado afuera. Pero en el caso particular, independiente de la inmunidad de Fili ante nuestras autoridades, existe un coletazo que deberá en su momento determinado investigarse. ¿Quiénes son todos los que vinieron con Fili? Correcto. ¿Y hacia dónde se dirigieron esas presiones? Si fue hacia funcionarios judiciales, funcionarios administrativos extranjeros o panameños, porque él no especifica la situación. Licenciado, en este momento hay tantos expertos metiendo opiniones sobre el derecho internacional, cómo se hace un trámite de extradición. Bueno, yo le puedo decir a la audiencia que nosotros hemos extraditado de Panamá hacia otros países en forma continua, es un proceso continuo, y de los Estados Unidos hacia Panamá también. O sea, esto no es una cosa del otro mundo. Cuando se habla de estos términos, hay gente que dice que el Departamento de Estado puede quedarse toda su vida en eso. ¿Cuál es la opinión suya sobre el procedimiento? Ya el gobierno panameño ha sido notificado de que este proceso está andando, formalmente hablo, porque una cosa es la informalidad y otra cosa es la formalidad. Ya el gobierno de los Estados Unidos está informado de todo lo que está pasando. Es verdad, de Panamá. Sí, nosotros tuvimos una reunión, incluso formalmente con la Cancillería, semanas antes de esto. ¿Ya ustedes se reunieron con la Cancillería? Sí, cómo no. Nosotros nos reunimos con la Cancillería en virtud de verificar la proyección de tiempo que ellos tenían, porque acuérdate que se había dicho que la semana del 16, incluso días pasados, se estableció el 19 de julio como la audiencia de la apelación de la fianza. Entonces nosotros fuimos en lealtad a decirle a los funcionarios de la Cancillería, quienes nos atendieron en el departamento jurídico, de que existía, que tuvieran la previsión que los tiempos se iban a acortar por los efectos que nosotros previmos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, la forma de traslado, la que se respeten las garantías. Nosotros hemos recibido informalmente la disposición de que se le van a respetar al tenor de la letra los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli. ¿Que va a ser juzgado por el Código Procesal Penal? No, hasta allá no, porque la Cancillería solo responde por el... No, digo, le pregunto, ¿él va a ser juzgado aquí en Panamá por el Código Procesal Penal? Por el sistema penal acusatorio. Correcto, mientras que él tenga la condición de parlamentario centroamericano, que termina el próximo año, él tiene la prerrogativa de competencia. Recordémonos que históricamente, para mi juicio, hubo una reacción manipulada de percepción de una especie de impunidad de los legisladores. Para mí eso fue falso. Aquí en el periodo que existía el antejuicio, por lo menos hubo el caso de 3 legisladores que estuvieron detenidos y sometidos a derecho local e internacionalmente. Aquí se tiene que reconocer, y no es porque Fernando esté aquí, que la inmunidad parlamentaria en la década de los 80, para mí, con el respeto de lo que se piense, jugó un papel fundamental en 4 o 5 líderes, la señora Correa, el maestro Alarcón, el diputado, el legislador en ese entonces, ahora se le dice diputado Cochés, y había otros que independientemente que hubo personas que salieron del país, esta prerrogativa funcionó relativamente, para nuestro juicio, garantizando el Estado de Derecho político del disentimiento en un momento de una situación de libertad muy restringida. Sí. Entonces, yo siento que aquí lo que han amanecido personas que sin ningún tipo de justificación y mucho menos técnica jurídica proponen que la Corte sea juez y fiscal, desconociendo que los magistrados no son fiscales. Entonces, tú le pones un doble rol y destruyes el sistema. Claro. Entonces, nosotros sí tuvimos esa coordinación, le notificamos ciertas situaciones, tanto formalmente como en esta reunión,
previendo estos asuntos. Como ustedes se recordarán, la semana pasada se iba a hacer un anuncio también relacionado con esto, igualmente que en el día de hace 2 días, que la decisión del presidente, él de su puño y letra, la hace circular, y en el día de ayer formalmente se da la presentación de la moción. Caso Ricardo Francolini, ¿qué estatus está hoy día? Bueno, Ricardo Francolini, la Fiscalía en el día de ayer apeló. Esperemos que... ¿Ya presentó su apelación o sí, ya presentó su apelación y nosotros ya nos opusimos. Okay. Esto estamos a la espera de la tramitación correspondiente en el tema, y yo sí quiero aclarar, algunos intereses muy particulares han dicho que le dieron la fianza en un día y que nosotros logramos una cuestión. Eso es falso. La fianza tenía más de 1 mes de haberse solicitado, porque Francolini había sido amenazado físicamente. A Francolini, y algún día él expresará su versión, se le había dicho, te van a detener. Inmediatamente el 24 de abril sale la conducción, ya venía un ambiente, y Francolini se presentó voluntariamente, aún siendo presidente de este medio. Ustedes vieron que no hubo una expectativa que él podía crear. Él decidió obligar a la justicia a que vieran y quedara en evidencia el asunto. Nosotros tenemos por lo menos 3 comunicaciones al magistrado Sedalice previamente a los hechos, notificándole que estábamos pidiendo fecha. Yo fui a donde la Fiscalía a pedirle que me dieran una fecha y me dieron no, cualquier día en la mañana. Usted lo dijo en público, porque correcto. Yo 3 veces lo escuché en la televisión diciendo, vengo a que me den una fecha y no me la han dado. Correcto. Y el día jueves, antes de ser detenido, yo recibo una llamada que lo presente el día siguiente viernes, yo no podía porque tenía una audiencia, y lo presentamos el primer día hábil siguiente, conforme me lo había hecho la secretaria del despacho, y nosotros lo presentamos, me dijo, cualquier día en hora de la mañana. Nosotros lo presentamos y la juez dice que no lo podía ubicar en su casa en 4 ocasiones. Y cuando ¿La juez o la fiscal? La fiscal, perdón, gracias por la puntualización, y dice que no lo podía ubicar en su casa en hora a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde. Pero oiga, a esa hora uno trabaja, y ellos tenían la notificación, por lo menos de una de las empresas, de 2 de las empresas donde el señor Francolini tiene interés, una de esas Nex. Nosotros nos imaginamos que por la situación que se dio en el exabrupto de la Caja de Ahorros contigo mismo, ellos omitieron venir a notificar al señor Francolini, y entonces con eso han sustentado que como no se ubicaba a las horas hábiles en su casa, pues no era ubicable, y desconociendo todos los esfuerzos de la defensa, como si, bueno, para ellos uno lo que haga o deje de hacer no tiene relevancia. Francolini tiene una vinculación que se le ha puesto en 75 tomos, pero se le pregunta solamente 1 hora y media. Entonces, a sus abogados, a las personas que lo asesoraron en sociedades, las detienen, conducidas, le dan medidas cautelares. Entonces, ¿qué estamos viviendo en este momento? Nosotros esperamos que el Tribunal Superior aceleradamente... ¿Cómo? Enmiende todo este enredo. Por lo menos que le dé derecho a fianza, si ni siquiera podemos entrar en el fondo, o que la Corte Suprema de Justicia resuelva la evidente ilegalidad de la actuación de la Fiscalía, como en los últimos precedentes que ha tenido. Ya la fiscal apeló. Ustedes presentaron el argumento contra esa apelación. La pregunta ¿Cuál es el tiempo que queda? Antes usualmente 2 o 3 semanas, pero también a la par está el habeas corpus, que tiene, el primer habeas corpus se presentó el 24 del mes de abril, y nosotros esperamos que el hecho de que las actuaciones dolosas de la Fiscalía no hayan permitido un fallo prematuro, porque hay una contestación que dice, yo no he ordenado la detención, pero omite, sí, lo voy a ordenar o lo ordené, pues. No, espero a que tenerlo para perjudicarte porque te quiero ver preso. El problema es que el mensaje del Ministerio Público es que no me interesa que tú tengas el derecho a estar libre y enfrentar un proceso. Yo, como tu contraparte, te quiero ver preso. Y el tribunal tiene que entender que no puede permitir que una persona o una parte del proceso tenga ese derecho. Yo espero que la Corte Suprema de Justicia, en este caso, dé el ejemplo, igual que lo ha hecho en otros, para los efectos de que se le mande el mensaje claro que este abuso de autoridad no puede permitir, porque estás jugando con la libertad de un hombre. Tú estás diciendo, a mí no me interesa
yo quiero o yo puedo usar el sistema judicial para legalmente detener a una persona, hacerlo aparecer preso, y los comentarios que usted, ingeniero Blandón, hace unos minutos, de demostrar una culpabilidad anticipada inexistente. La pregunta, Carlos, ¿qué argumento usó ella para la apelación? Ella utilizó los argumentos de que había el peligro de fuga, que no lo había ubicado, que la cuantía de $100,000 era muy baja y ya eso va en tramitación hacia el superior. ¿Ves? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Porque ahora hablemos del fondo del caso. Ayer pues tuvimos un panel y a la conclusión que llegaron Abril Arosemena y Alfredo Vallarino es que este es el mismo caso repetido 4 veces. Bueno, el mismo tema central, pero en el caso de Francolini, en los diferentes episodios o etapas del mismo caso, porque la ley dice que por un solo hecho se puede seguir solo una causa, aunque se cambie su calificación o el delito. Francolini no entra en el acto primero, segundo, tercero y cuarto, entra en el quinto acto, jalado por los cabellos, porque es claro, Francolini no fue funcionario público. Entonces Francolini se está tratando, primero que se ha sentado un precedente funesto para todos los miembros de juntas directivas del Estado. Entiéndase que rigen para ellos, según este Ministerio Público, las mismas obligaciones que los servidores públicos, es decir, lo que se refiere a su patrimonio, a sus operaciones comerciales, todo se tiene que entender que tiene que estar justificado y originado en una fuente declarada en el caso correspondiente. Pero en el caso de Francolini sí estaba declarado. Entonces, es que había una declaración de renta en varias declaraciones. Entonces yo me pongo a pensar, a mí me consultó una persona qué pensaba yo sobre un cargo en una junta directiva y yo le tuve que recomendar. Ni te acerques. No, los riesgos. Después que habló conmigo, lamentablemente. Pero no solamente el caso Francolini, sino también el caso Fran de Lima. Es decir, son 2 casos donde los presidentes de juntas directivas de una empresa paraestatales, que ni siquiera son empresas estatales, pues van detenidos. Yo tengo una pregunta. Y es delicado. ¿Por qué? Porque son excusas. Vuelvo y te repito, aquí lo que la percepción al final del día dice, un factor real de poder lo quiere preso, justicia, legalícelo. Y los que tienen que velar porque no se utilice a la justicia, demoran o miran para otro lado. Porque, Carlos, tú eres un abogado penalista de mucha experiencia y ayer pues ha salido comunicados tanto del Colegio de Abogados como del grupo de personas ligadas a Mossack y Fonseca, donde han agarrado abogados residentes y los han detenido. Es decir, que eso ya no solamente pues tenemos problemas hacia la libertad de expresión y a la libre empresa, sino también al libre ejercicio del derecho. Yo creo que yo he escuchado varios comentarios del ingeniero Blandón en ese sentido. Primero fue internacionalmente, decía que extra frontera las actividades de las sociedades panameñas podían violar reglamentaciones fiscales de otros países. Entonces, que esto era delito fiscal en otros países. Después se nos dijo que había responsabilidad de aquellas personas por aquellos delitos en esa jurisdicción. Después se nos dijo que no, que había responsabilidad de las personas en Panamá por los delitos ya no fiscales, sino que se cambió la figura a blanqueo de capitales, porque en aquellos países el blanqueo de capitales, el delito precedente puede ser un delito fiscal. Pero hemos llegado al último escalón, que es decir, que aquí internamente es delito. Y no tan solo, sino que se da en el marco que no se ha confirmado de que es producto de estos convenios internacionales que se han seguido suscribiendo, que exigen que Panamá penalice y ejecute la penalización en su territorio de estas operaciones que para nosotros eran lícitos. Yo lamentablemente me hago solidario con todos los colegas que se dedicaban a sociedades. En el caso particular mío, nosotros tenemos 2 años de estar renunciando a toda la sociedad y no damos ese servicio. Quizás tuvimos un poquito más de previsión que otros colegas desde que comenzaron los decretos, pero aquellos que tenían este medio de vida lícito, ahora han quedado con un problema, ya no internacional, ya no hacia afuera, sino localmente.
y se han metido ya, no con una sola oficina. Nosotros conocemos de por lo menos 4 oficinas que se dedicaban a esto, quizás no con los niveles del colega Fonseca y Mossack, pero sí, yo siento que debe haber una actuación por todos los bufetes de abogados que se dedican a confección de sociedades, a buscar una garantía por medio de una ley que por lo menos no provoque lo que se está dando, que estamos penalizando en forma retroactiva. Y eso sí es delicado. Y mientras que los tribunales se pronuncien, yo sí siento que el comunicado del Colegio de Abogados, que la verdad que han tenido muchas actuaciones en el último periodo de meses, para mi juicio, positivas. Esperemos que tengan el eco, porque ya por lo menos tuvieron la acción, pero para mí es inaceptable lo que está sucediendo con el peligro de la profesión. Volviendo al caso Finanzas Pacific. Acaba de terminar un juez llamando a juicio a una parte de este proceso que tiene que ver con lo que pasó internamente, un desfalco interno que hubo en esta compañía, que no tiene nada que ver con el otro proceso. Pero este proceso donde está Ricardo Francolini, ese es un proceso que se pidió que se declarara causa compleja. Esa declaración fue apelada. Eso no está resuelto. ¿Cómo puede entonces el Ministerio Público actuar sobre esto si en el caso de Blue Apple, por ejemplo, declarado caso complejo, todavía no se ha resuelto y ellos han decidido no investigar? ¿Por qué una cosa sí, en otra no? Yo no tengo explicación más aún. Lamentablemente, y yo estoy en contra de la política de comunicación social del Ministerio Público, pero ahora ha servido como herramienta. El fiscal Aurelio Vázquez sale el día domingo en la publicación esta que hacen con el video, que después cuando salgamos nosotros en defensa con video no nos comienzan a decir que faltamos nosotros a la ética. Él sale diciendo eso que usted ha dicho. Pero el día lunes se detiene a Francolini en esas mismas causas y la fiscal dice, no, yo sí puedo. Entonces, ¿cómo tu superior está diciendo que no se debe y tú no tan solo que reactivas, sino que metes preso a una persona que se presenta voluntariamente? Entonces, esta contradicción ya no se trata de que, ¿por qué hay las dos teorías? No, las dos teorías en el mismo momento, en el mismo lugar y el mismo Ministerio Público. Más aún, recordemos que el Ministerio Público no hay independencia. Los subalternos tienen que seguir la línea de política criminal de la señora Procuradora General de la República. Entonces, ¿cómo la Procuradora le tira una línea de que se suspende el caso de Blue Apple al fiscal superior Vázquez, pero le tira una línea contradictoria a la fiscal Sáenz en el caso de HAL, que se quiere partir del caso Financial Pacific? Ahora, otra pregunta. Panamá no tiene una legislación que declare la evasión fiscal como delito penal. Todavía no. No lo tenemos. Hasta este momento. No lo tenemos. Hemos llegado hasta el aduanero. Sí, pero no tenemos. Para evasión fiscal no tenemos. Entonces, ¿cómo incluir en investigaciones abogados que hacen trabajos de este tipo para las casas de cambio o trabajan en esto, y se investiga y se retiene y se le hace cargos? Porque una de las dificultades que tiene Panamá, y ahora le hablo como de mi punto de vista de que yo pienso que Panamá tiene que modernizar su sistema financiero. ¿Cómo nosotros, no teniendo una legislación penal que declare delito la evasión fiscal, podemos implicar abogados que hacen sí meros trámites? Sí. ¿Cómo podemos? Mira, no hay relación bilateral que resuelva esto, a menos que sea un tratado internacional, y Panamá no ha firmado ningún tratado internacional para declarar la evasión fiscal como delito. No, pero tiene la obligación ya por tratados internacionales de convertirlo en delito. Sí, ya pero Panamá se ha comprometido a pero para convertirlo en una cosa, pero no existe. No existe, es decir. Y mucho menos para tratar de demostrar que ya tenemos un delito que no tenemos. Entonces, el peor, tú puedes modernizar algo que Porque tienes. hay un proyecto de gobierno en la Asamblea que para mí hay que discutirlo, pero está en la Asamblea. Correcto. Pero no hay legislación. Tú modernizas lo que tienes. Para mí, si no se han dado cuenta, ya nuestro sector de servicios no existe, el de sociedades. Entonces, tú no puedes modernizar eso ya. Porque para mi criterio, eso ya está fenecido. Para mi criterio, lo que tienen que sentarse, como se sentaron en la época de los 70 y planificaron un servicio de bancario mundial, que después quedamos en regional y después somos solamente la capital financiera de Colombia, igual ahora tienen que planificar el futuro
Del centro el bancario. sistema de servicio. Yo no sé si se llame centro bancario, se llame centro logístico, de tecnología. La plataforma de Servicios. servicios financieros, la plataforma en conjunto, hay que replanteársela. Hay que replantear lo que tenemos. Todo lo nuevo, porque hay Correcto. nuevos productos que podemos hacer. Pero usted tiene razón en eso. Sí, pero yo no hablaría de modernizarlo. No. Replantearlo. Una nueva rehacerlo, estrategia para el Y país. lamentablemente los que van a pagar, los que ya están pagando en su reputación y hasta en su libertad, son estos jóvenes profesionales, hombres y mujeres, que hoy están en las mazmorras de un centro de detención por el simple pecado de haber copiado y pegado, o algunos tener la inteligencia para proyectar la ejecución de la ley financiera panameña de sociedades. Lamentablemente también hay la percepción de que se les aplica a uno y a otros no. Entonces eso es lo más lamentable. Así es. Gracias, Carlos Carrillo. Gracias a ti por lo abogado de Ricardo Martinelli y de Ricardo Francolini. Don José Blandón, gracias también por tus comentarios. Vamos.